Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están conectados y las personas que se conectarán próximamente. Estamos con el doctor Marcos Restrepo Arango. Él está transmitiendo desde Bucaramanga. Él es médico y oftalmólogo de UPB, Fellowship de Retina y Vitro de la Foscal UNAP. Y en este momento está en su último semestre, ya terminando su Fellowship de Retina, y nos va a hablar el día de hoy de interpretación de OCT y OCTA. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Pues primero gracias a la clínica por la invitación y a la doctora Natalia. Siempre es muy chévere volver a donde trabajé y a la que es mi casa. También agradezco a mis compañeros y residentes de Boscal aquí en Bucaramanga que veo conectados y pues les voy a empezar a compartir. Me cuentan por favor si todo se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar en este espacio de pues, la tomografía de coherencia óptica y lo que ha representado esto en la evolución en el estudio de la retina. Y claro está, pues que vamos a hablar un poco de las bases, cómo enfrentarnos ante una tomografía sin que nos enloquezcamos en el intento. Entonces, ante cualquier duda, me pueden interrumpir y estoy pues ahí dispuesto para responderles. Entonces, lo que hay que entender primero es que las maravillas que nos ha permitido la tomografía es pasar de un fondo de ojo que inicialmente podíamos hacer únicamente visualmente, ni siquiera fotos, a permitirnos valorar todas las áreas, fobia, parafobia, perifobia y ya en algunas tecnologías la periferia media y extrema en investigación nos permite tener casi que un corte histológico de todas las capas de la retina. Pero pues no nos vamos a detener ahora en las capas, eso lo vamos a ir hablando más adelante, pero esto es lo que ha significado para la retina y para la oftalmología poder tener este examen. Y para hablar de los principios básicos de la tomografía, en la cual ahora podemos construir imágenes como esta a través de varios equipos, hay que tener presente que se creó por el equipo de investigación del doctor James Fujimoto en la Universidad de Massachusetts, en el MIT, y se creó como un análogo óptico del ultrasonido, que era el equipo Stratus de Zeiss. Fue en 1991 cuando se inventó, pues cuando eh, digamos, se hizo la primera publicación de los principios de la tomografía de coherencia óptica, y no fue sino hasta el 96, realmente el 95, donde salió este primer equipo Stratus, pues, y estábamos todavía tan escépticos de la tecnología que 3 años después únicamente se habían vendido 180 tomógrafos, pues, y hoy en día no puede faltar este en una clínica. Y este era el tipo de imagen que nos permitía este equipo. Pues ahí estamos viendo el ejemplo de un paciente con una neovascular, cómo luego de inyecciones, pues terminó en un tratamiento efectivo. Pero bueno, antes de hablar de cómo interpretarlo, es muy importante entender cómo funciona pues, el OCT o la tomografía por coherencia óptica y por qué nos permite tener este tipo de imágenes tan chéveres. Entonces, entendamos primero que esto es una imagen de alta resolución, axial y ahora también longitudinal con nuevas tecnologías que usa una luz cercana al infrarrojo y esta viaja más rápido que el ultrasonido. Por eso, digamos que no es tan análogo al ultrasonido, y la luz retrasada, que no se puede medir en las tecnologías iniciales, lo que hacían es que tenían un punto de referencia. Pero ya lo vamos a ver más claro. Me interesa de esta gráfica que ustedes vean la resolución axial y lateral de las imágenes que tenemos hoy en día. Y miren dónde está la tomografía y la resonancia y el ultrasonido a milímetros, mientras que el OCT se encuentra a resoluciones de 1 micra y 10 micras. Y según los nuevos equipos, podemos llegar hasta cortes de 8 a 6 micras en la longitud lateral, con la resolución lateral. Entonces miren cómo tenemos de tecnología en la oftalmología, y pues de ahí viene que podamos tener tantos diagnósticos y estudios desde este examen. Entonces, una gráfica que creo que nos ayuda a entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una luz que se emite y esa luz que se emite se mezcla en un interferómetro, ¿cierto?
¿Cuáles son los que se mezclan? La luz que se envía y la luz que rebota. Cuando esa luz se envía, ¿qué es lo que va a pasar en esta gráfica? La luz azul, que es la que emite el equipo, esa luz llega a un interferómetro y se divide en dos. Una que va a un espejo de referencia y una que va al tejido. Cuando esa luz se devuelve y se devuelve coincidiendo en los valles y en las ondas con la que se emitió, genera una interferencia constructiva. Y esa interferencia constructiva en el fotodetector se interpreta como una imagen hiperreflectiva. Entonces, todo lo que coincida en ondas emitidas con las recibidas se forma una imagen hiperreflectiva y genera las imágenes que se ven de color blanco a gris en las imágenes del OCT. Y caso contrario, cuando tenemos la emisión de la luz y cuando esa luz que rebota se mezcla en el interferómetro y estas no coinciden, vamos a tener una interferencia destructiva. Y eso se va a interpretar en el fotodetector como una imagen hiporreflectiva. Entonces, los quistes, el vítreo, el silicón y los fluidos se van a ver como unas imágenes hiporreflectivas porque no coinciden con la luz emitida por el equipo. Pero todo esto, así pues yo intento hacerlo fácil, pero veámoslo acá. Entonces tenemos una luz roja que es emitida por el equipo, esa luz se divide en dos y hay una luz por el equipo de referencia que rebota y otra que rebota del tejido, que es la que está acá abajo. Y esa genera una imagen que se mezcla en el interferómetro. Y este receptor va a mirar si las imágenes coinciden o si no coinciden. Entonces, si esas imágenes no coinciden, o esas ondas, o esas amplitudes de onda no coinciden, va a generar una imagen destructiva, es decir, hiporreflectiva, y si coinciden, va a ser una imagen constructiva que se traduce en un color hiperreflectivo o una imagen hiperreflectiva. Entonces, de acá es donde salen las imágenes que vemos. Y a partir de esta tecnología podemos hacer varios cortes. Entonces, podemos hacer como tajadas de la retina en el sentido vertical y eso nos va a dar los A-scan. Es decir, los A-scan nos dan pedacitos de la retina en el corte vertical. Y todas las mezclas de los A-scan nos dan la estructura horizontal de la retina. Pero entonces, si yo junto todas las horizontales en varias dimensiones, puedo darme un on-fast, que el on-fast es como ver la retina desde arriba metidos en el ojo. Porque construimos en todas las dimensiones a partir de los B-scan esa imagen como de casi que de fotografía de la retina. Y pues ahora podemos tener cortes de diferentes micras entre cada uno, como la imagen que está a la derecha, que es un corte de 12 por 12. Ya vamos a ver que tenemos imágenes ya hasta de 24 por 20 y podemos mirar cuántas micras queremos que haya entre cada corte. Y eso va a aumentar o a disminuir la resolución de cada equipo. Y entonces esa resolución lateral depende de los A-scan y la resolución axial, que la profundidad que nos deja ver coroides y en algunos equipos la parte inicial de la esclera va a depender de la longitud de onda, que es la que permite la penetrancia de esa luz óptica a través de los tejidos. Y es por eso que podemos tener un B-scan, que es esto, que se traduce en verlo desde arriba, que sería el on-fast. Y ese on-fast cumple diferentes funciones y nos va a servir para diferentes cosas, que vamos a hablar más adelante. Y gracias también a esto es que podemos hacer ya reconstrucciones en el plano Z, Y y X, generando imágenes en tercera dimensión, por ejemplo, en este caso de esta membrana, que está generando una exudación y la podemos ver reflejada en una modelación 3D a través de la tecnología y la agrupación de estas imágenes. Y pues existe otra posibilidad que es el Enhanced Deep, que lo que hace es, depende del equipo, los equipos tienen diferentes tecnologías, logra mostrarnos todas las capas de la coroides para poder identificar las patologías de la retina que se derivan
de la coroides o las patologías propiamente de la coroides como metástasis coroideas, que es el EDI-OCT. Hay unos equipos que utilizan esa tecnología y hay otros equipos que usan otra, la que vamos a hablar más adelante. Dame un segundo. Que no sé por qué ya no me está. Ya. Entonces, eso es para el OCT. Entonces, ¿qué pasa con el angio-OCT? Pues tenemos unos principios claramente básicos iniciales que son los mismos, pero el angio-OCT pues tiene algo diferente. ¿Y qué es lo que pasa? El angio-OCT lo que hace es darnos una estructura vascular sin necesidad de un medio de contraste. ¿Y cómo se hace esto? A través de los tejidos estáticos y dinámicos de la retina. Entonces, hagamos una explicación con la piel. Entonces, en la piel, los tejidos estáticos son todos menos los vasos sanguíneos. Entonces, un tejido estático en el OCT se va a ver como una línea plana y un tejido dinámico se va a ver como una línea con picos y valles. Explico. Yo tengo un vaso retiniano y en este vaso escinde un rayo de luz óptico enviado por el examen. Si pega en un glóbulo rojo, esto va a ser una dispersión dinámica de la luz. Mientras que si pasa derecho, es una dispersión estática. Y la mezcla de estas dos imágenes hace una reconstrucción del flujo sanguíneo, que podemos definir entonces que el contraste del angio-OCT es el movimiento en los vasos sanguíneos, es decir, de los glóbulos rojos. Y luego estas imágenes de dispersión estática y dinámica se superponen en los tejidos y en la imagen del B-scan, que sería lo que podríamos llamar como una binarización o un overflow de esos tejidos que son vasculares y que tienen un movimiento. Entonces tenemos las imágenes estructurales del B-scan y el A-scan, que ya las conocimos como sus principios, y tenemos los datos del angio-OCT dados por la dispersión dinámica y estática que se juntan y nos dan un mapa angiográfico no invasivo de la retina a través de la binarización. Y existen muchísimos equipos, no es el tema del cual vamos a hablar, pero eso todos se basan en el mismo principio, sin embargo, usan diferentes tecnologías y todos requieren de un principio básico que es el principio de segmentación. Y pues para hablar de la segmentación, se nos ocurre esto. Tengamos una torta de muchas capas. Esa torta de muchas capas la podemos ver completa o la podemos ver segmentada en cada una de sus capas. Vamos a hacer el símil. Entonces, cuando yo estoy viendo un ONFAS o una reconstrucción en 3D, estoy viendo la torta completa con todo lo que tiene encima, y cuando estoy viendo el B-scan, estoy viendo las capas de esa torta. Y de la misma manera yo puedo ver cada una de las capas de lado, que sería el B-scan, o puedo ver cada una de las capas desde arriba, que sería el ONFAS. ¿Y en qué se basa la segmentación? En dividir la retina según la profundidad. Y eso nos sirve para ver las patologías en cada uno de los plexos vasculares por separado. Pero bueno, ¿eso qué sentido tiene? Pues vean cómo es de chévere. Entonces, yo tengo aquí todas las capas documentadas de la retina y lo que hace el OCT es que las ubica. Entonces, el plexo superficial vascular de la retina es este que va desde la capa de ganglionares hasta la capa plexiforme interna. Hasta la capa plexiforme interna. Y esa capa perdón, qué pena. Y luego sigue el intermedio, que va de la capa plexiforme interna hasta la nuclear interna. Entonces, superficial, intermedio y el profundo va de la nuclear interna hasta la plexiforme externa. Entonces, toda esta capa de capas ganglionares a la capa plexiforme externa es la capa vascular de la retina. Y podemos encontrar tres plexos vasculares: el superficial, el intermedio y el profundo.
En este momento, los equipos nos reportan el superficial y el profundo, pero ya está en estudio y prontamente en tecnología los datos del plexo o del plexo intermedio, que está involucrado en muchas patologías vasculares como la diabetes. Luego sigue la retina externa, que es la retina avascular. Aquí no vamos a encontrar patologías vasculares a menos que haya una vascularización de esta zona. Y esta retina externa se alimenta o se nutre de la coroides, que es aquí donde también se puede segmentar con las tecnologías nuevas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a segmentar la interfase vitroretiniana, entonces lo que hace el equipo es que coge la primera capa de la retina, que sería la limitante interna, y coge para arriba todo lo que hay ahí. Es decir, en este caso, la crema, la frambuesa, las fresas, ¿cierto? Y lo segmenta, que es lo que yo estoy viendo acá en esta imagen. Todo lo que está acá para arriba lo voy a ver en el reporte. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, miren aquí la línea de segmentación. Coge de la interfase, es decir, de la limitante hacia arriba, y tengo segmentado a través de la angio-CT, como tiene flujo, estoy viendo un loop venoso de la retina a través del angio-CT. El peso superficial lo voy a tener así, reportado, en el angio-CT, que es de las ganglionares a la plexiforme interna. Aquí está el ejemplo. Y ustedes, idealmente, les deberían reportar junto a la imagen la segmentación para ustedes darse cuenta si esta imagen sí corresponde al plexo que está siendo reportado, porque eso puede dar errores de interpretación y pueden estar viendo, por ejemplo, lo de arriba, lo superficial, cuando quieren ver el plexo vascular y no la interfase. El profundo, ya hablamos que es de la capa plexiforme interna a la plexiforme externa, y la retina avascular, que se debe ver así, oscura, porque no debe haber señal de flujo. Muy importante que tengan en cuenta eso, la retina externa se debe ver así. Y no tenemos reporte de intermedio porque en esa tecnología, que es el OptoView, pues no tenemos aún reporte del plexo intermedio. Y la coriocapilaris ya se puede segmentar. Yo puedo ver las tres capas, la coriocapilaris, Sattler y Haller. Esto generalmente, si uno quiere un reporte así, o lo debe especificar, o pues si tiene la oportunidad de hacerlo usted mismo, segméntelo de manera manual y va a poder ver esto. Ahora hay tecnologías nuevas que nos permiten ver la corocapilaris y la coroides. Ahorita vamos a ver unas imágenes permitiendo reemplazar, digamos, no como gol estándar, pero sí como herramienta que tengamos a disposición, imágenes con contraste que no tenemos en el país. Y es de esta manera como con este conjunto de datos yo puedo coger lo que normalmente o anteriormente se veía como un corte histológico, que eso lo podíamos estudiar en especímenes post-mortem. Ya podemos ver esto a nivel segmentado por el angio-CT. Plexo superficial, profundo, retina vascular, coriocapilares. Y es así como a través de la evolución tenemos imágenes de angiografía e imágenes de angio-CT, teniendo en cuenta, y no es el mensaje de la charla, que una no reemplaza a la otra. Tienen funciones diferentes e indicaciones diferentes, pero se pueden ver diferentes cosas entre cada una de ellas. Bueno, y es así como toda esta carreta sirve para poder saber en qué, em, en qué parte de la retina voy a encontrar las patologías. Si yo tengo una retinopatía diabética, pues voy y la busco acá. Entonces ya sé que si yo voy a pedir un angio-CT, necesito ver especialmente que esté bien segmentado en la retina interna, en sus plexos vasculares, ¿cierto? Distinto a si voy a ver una neovascularización por una miopía o por una DMAE, pues tengo que buscar si esta retina avascular está siendo, digamos, invadida por un tejido vascular anormal. Y las patologías de la palicoroides, pues que no es objetivo ahora hablar de patologías propias.
Bueno, entonces teniendo entendido los principios de la OCT y la angiotomografía, entonces, ¿qué patrones voy a tener yo de escaneo? ¿Por qué lo necesito? Y sobre todo, si los voy a pedir, ¿qué voy a pedir? Entonces, tenemos los A-Scan, los B-Scan y el OnFAS. Todos los equipos, ahora de última generación, reportan OnFAS, incluso si se pide OCT únicamente. No hay que pedir angio-OCT para tener OnFAS, pero en ocasiones hay que especificar que por favor nos adjunten el reporte del OnFAS si nos interesa para nuestro estudio. Y tenemos diferentes cortes. Está el radial, está el cross de diferentes líneas, está el cruzado que tengo líneas horizontales y verticales, y está el cubo macular que nos permite ver grosores maculares y patologías de la mácula central, teniendo en cuenta que estos cortes hay muchos más. Y si uno se pone a cacherar los equipos, puede tener más como una línea HD, hacer una sola línea de flujo, pero estos son los básicos con los que quiero que tengan presencia, con los que se deben ver la gran mayoría de patologías. Y con el OnFAS podemos hacer reconstrucciones como esta. Entonces miren que esto es con el equipo SAIS, con el CIRRUS, y tenemos una reconstrucción en 3D de la contracción macular que está generando una membrana epirretiniana. Y lo que yo les decía del reporte de OnFAS, que yo puedo coger la torta y verla desde arriba de diferentes profundidades, yo puedo ver la superficie vitroretiniana, puedo ver a nivel de la retina superficial profunda o EPR y puedo ver la coroides. También, si estoy sospechando una enfermedad, pidan en la orden que quieren buscar y qué reporte necesitan para dar una guía y que el examen sea efectivo y el paciente no tenga que volver a un examen porque no se tomó lo que querían, pero porque no se especificó qué necesitaban. Y es así como podemos ver, por ejemplo, pliegues causados por esta membrana epirretiniana, porque miren que la segmentación está hecha en la interfase vitroretiniana. Y a través del tiempo ha venido desarrollándose diferentes tecnologías, dominio de tiempo, dominio espectral y fuente de barrido, cada una generando más tomas y más resolución y más profundidad. No vamos a tener en cada una de las tecnologías, dominio de tiempo ya no usamos, estamos entre dominio espectral y fuente de barrido y ya hay tecnologías más avanzadas que los 10.000 cortes, 100.000 cortes, perdón, que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este equipo, que es el TowerPi, que es un equipo, si no estoy mal, japonés, miren que tienen 400.000 tomas, tiene 3.8 micras entre cada toma A y lateral tiene 10 micrones. O sea, micras, eso es impresionante y nos permite unos cortes de 24 por 20 milímetros, lo que es aproximadamente en una sola captura una imagen de 120 grados, lo cual también ha hecho el sistema SAIS con el Plex 9000. Miren este, por ejemplo, corte del TowerPi, donde en un solo corte del OCT podemos ver la adhesión vítreo-papilar que se generó por un DBP anómalo que generó una membrana epirretiniana que está generando un edema macular traccionar y además veo la conformación de, de ese aspecto externo de la retina, del globo ocular incluso. Y puedo tener reconstrucciones en 3D de membranas epirretinianas, pudiendo incluso hacer un planeamiento quirúrgico de dónde voy a tomar esa membrana epirretiniana para generar el menor daño posible. Y tomas de angio-CT tan amplias como esta, donde se ven las huellas de láser y las zonas de isquemia que pues, evidentemente prevalecen por una patología vascular. Y esto es lo que les decía yo, se pueden hacer segmentaciones profundas de la coroides, pudiendo ver, por ejemplo, pólipos en patologías que antes no lo podíamos hacer. Y es una imagen del Plex de Zeiss que les contaba. Y entonces, bueno, ¿cómo va a leer o cómo me voy a enfrentar yo a un OCT? Que es lo que yo quiero que nos quede claro, porque es lo que puede generar a veces temor. No me llegó la lectura, entonces no puedo diagnosticar la enfermedad. Pues no, todos podemos.
Entonces, estas son las capas de la retina. Así, digamos que fue el consenso de cómo leerlas. Esto está publicado y pueden ver cada una de las capas publicadas, perdón, en las imágenes de la publicación, teniendo en cuenta que todas las capas son importantes, pero estas tres capas, digamos que el advenimiento de las tecnologías que nos permiten verlas con especificación, estas tres han marcado una importancia grande en el pronóstico visual de varias patologías, siendo estas la plexiforme, la limitante externa, perdón, la mioides, la elipsoides y la zona de interdigitación junto con el EPR. Y según los colores, que ya sabemos que es porque es una imagen constructiva o destructiva, podemos tener que sean hiper o hiporreflectivas. Pero bueno, entonces, ¿eso para qué sirve? ¿Por qué les hablé de esas tres capas? Mírenlas acá. Estos son los fotorreceptores. En una imagen muy bonita. Entonces tenemos la limitante externa, que es donde se une el axón y el núcleo con los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Tenemos la capa mioides, que es donde están las organelas, y la elipsoide, que es donde están las mitocondrias. Entonces miren cómo es de importante toda esta zona, pues porque es donde está el metabolismo principal de los fotorreceptores y los segmentos externos, que es la zona de interdigitación, que se traduce de esta manera en el OCT. Estas son las imágenes, por eso es que la línea mioide se ve hiperreflectiva en el OCT y la plexiforme, la limitante externa, perdón, se ve como hiperreflectiva con la mioides y la zona de interdigitación. Entonces, así se traduce la importancia de esas tres líneas en el OCT. Bueno, entonces, ¿cómo leer el OCT sin rendirse en el intento? Entonces, aquí tenemos mi mácula, que es esta que está acá, y lo primero es llevar un orden preferido, ¿cierto? Digamos que lo que más se ve es que la gente lea el examen desde la parte interna hasta la parte externa, pero lo importante es que lleves un orden, el que escojas, y describir lo positivo. No decir, no veo membrana peritoneana, ¿cierto? No, pues no es necesario que lo pongas. Y en lo posible, relacionar con la historia clínica. Por eso es que en la orden se debe adjuntar el motivo del por el cual solicito la imagen para quien esté haciendo el examen tenga una guía y les pueda ayudar en su diagnóstico realmente. Entonces, miren, esto es una interfaz vitromacular, perdón, normal. No hay tracciones, no hay patologías. Miren acá. Acá yo tengo una adhesión vitreomacular focal que está generando una tracción y esa tracción me está generando una deformidad de la retina o de la anatomía macular normal. Entonces, aquí estamos hablando de la interfase únicamente, ¿cierto? Entonces, tenemos un síndrome de tracción. No se está conservando el perfil normal de la depresión foveal y de la mácula. Entonces, empezamos por la interfase. Entonces, ya dijimos que hay una tracción. Entonces, después hay que describir la anatomía macular. Entonces, síndrome de tracción vitreomacular focal, que está generando una distorsión de la anatomía de la mácula con pérdida del contorno foveal, por ejemplo. Y ahora pasamos a este ejemplo. Decimos, tenemos en la interfase una línea hiperreflectiva epirretiniana correspondiente a una membrana epirretiniana que genera unos plegamientos en la retina interna. Miren acá que la retina interna que debería ser así, en esta disposición, perdón, tengo unos plegamientos y ya yo puedo escribir cosas que ya van más allá del objetivo de esta charla y es si hay ectopia de capas internas, si las capas externas están preservadas o no. Entonces miren que acá tenemos una distorsión marcada de la retina interna, pero la retina externa, las tres capas importantes que hemos hablado ahora, se preservan. Pues probablemente el pronóstico o incluso la visión de este paciente, a pesar de esa anatomía macular, sea buena. Luego voy a escribir las capas internas y externas. Entonces aquí qué puedo decir. Entonces tengo una pérdida del contorno macular. En este caso no es por una patología de la interfase,
Y estoy viendo en la retina interna y externa unos espacios hiporreflectivos con elongación de las capas internas eh, correspondientes a espacios quísticos con preservación de las capas externas limitante mioides y elipsoides, ¿cierto? Entonces miren que llevamos siempre un orden para que no se nos olvide. Y ya sabiendo qué es hiperreflectivo e hiporreflectivo, lo puedo describir. Diferente es describir a comprometerse con un diagnóstico, ¿cierto? Y también hay que describir el espacio subretiniano. Acá tenemos un perfil macular que es anormal por una presencia de líquido subretiniano, ¿cierto? Que está elevando y haciendo una pérdida de la depresión foveal. Pero ya sabemos que el origen de esta pérdida de la depresión no viene de la interfase. Entonces no vamos a buscar patologías de la interfase, sino patologías de más abajo, probablemente de la coroides. Y si vamos a ser exquisitos, podemos ver que hay un engrosamiento de esas capas externas que corresponden al tiempo de exposición de las mismas a este líquido subretiniano. Y también hay que escribir el EPR, que acuérdense que tiene un papel importantísimo en el metabolismo de la retina y en el desecho de los residuos. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, un perfil irregular con unas, ustedes pueden decir, un desprendimiento plano e irregular o unas drusas, ¿cierto? No vamos a pues, comentar en diagnósticos ahora, lo que quiero es que ustedes sepan que hay que describirlo. Miren que en esta imagen, que es la mácula normal, yo tengo el EPR y de inmediato la coroides. Yo acá tengo una elevación de ese EPR y tengo aquí otra línea, que es la membrana de Bruch. De aquí podemos tener un desprendimiento plano e irregular del EPR, ¿cierto? Y ya hay que buscar otras patologías. ¿Qué puede causar esto que está fuera del objetivo de la charla? Y puedo encontrar alteraciones tan marcadas como estas. Y es importante describir las características de ese contenido que está debajo de la alteración de ese EPR. Qué pena ahí el ruido externo. Entonces pueden ver que acá hay un contenido que tiene una reflectividad heterogénea, que está compuesto por espacios hiper e hiporreflectivos, asociado al líquido subretiniano, a una pérdida del perfil macular con una distorsión o un despulimiento, o el término que vayan a usar, de estas capas externas de la retina. Y no se nos puede olvidar, bueno, no la tengo acá, no se nos puede olvidar de escribir la coroides, ver si estos vasos están engrosados o no, si están dilatados o no, adelgazados o no, porque todo eso nos va a llevar a poder llegar a un diagnóstico presuntivo o definitivo de la enfermedad. Bueno, sí, recuerden que si tienen preguntas, me pueden interrumpir o observaciones de mis profes. Entonces, ¿cómo sería en la vida real? Cómo me enfrento, perdón, a una tomografía de la vida real? Pues acá tenemos un reporte del equipo SAIS, del CIRRUS. Este es mi OCT. Entonces acá tenemos un reporte que nos va en un mapa de colores, en un cubo macular, que nos da los grosores de la mácula por colores fríos o calientes, entre más caliente y más grosor, y nos permite ver el corte vertical y horizontal. Yo creo que por acá hay dos personas. Ya nada, perfecto. Y nos da también, según la división del ETDRS, nos da la división en grosores de esa mácula, teniendo aquí el grosor central. Y teniendo una imagen, un FAS, del espacio macular. Y acá tenemos algo muy bonito que es una reconstrucción topográfica, que nos lo hace a nivel de diferentes capas, el EPR, la limitante interna y en todo el grosor. Y esto nos permite ver patologías evidentes, gruesas, no es un reporte detallado, para eso están otros reportes, junto con el corte vertical, que sería el violeta que está acá, y el horizontal, que ahí está la correspondencia de colores. Y aquí nos tira el volumen, perdón, nos tira el volumen del cubo, el promedio y el espesor central, con una, digamos, leyenda de alarmas.
indicando esto el porcentaje de pacientes que pueden estar en ese valor siendo normales. Claramente, si alguien está en este color o en este color, vamos a hablar si está en el 1% de los pacientes tiene esto siendo normal o el 99% de los pacientes. O el 95%, el verde, pues que es lo que hablan de los colores. Entonces, está el mapa de espesor, el B-scan, la reconstrucción topográfica y la tabla de datos. Y miren la diferencia en una persona con una patología. Entonces, miren acá como vemos cambios en los grosores, ¿cierto? Como vemos en la reconstrucción topográfica un relieve que no debería estar, miren como debería ser normal, y aquí ya nos da una pista de lo que puede estar pasando. Este es un resumen inicial, una primera impresión, y como nos da que tenemos un adelgazamiento. Y menos del 1% de la población podría estar en este valor siendo normal. Ese sería el que nos tira el 6 de primerazo. Y podemos tener enfermedades que hagan lo contrario, donde tenemos un engrosamiento de esa mácula que nos muestra por mapa de colores entre cálidos y fríos ese aumento de grosor y una pista de lo que puede estar pasando. Entonces, aquí ya está lo que yo les hablaba del ONFAS. Yo puedo pedirle a la persona que está haciendo el examen que según lo que yo esté buscando, me tire aquí grande uno de estos reportes. Y se va a relacionar siempre con el B-scan que está abajo. Y este B-scan me lo pueden reportar con o sin segmentación. Y me pueden pedir, por ejemplo, yo sé que tengo un paciente con drusas, con una enfermedad relacionada a la edad avanzada o moderada y quiero que me midan las drusas, pues ahí las puedo solicitar que me las midan y ahí me va a salir el reporte. Y miren que eso me permite ver plegamientos, me permite ver de dónde está generando más efecto, si es excéntrico o concéntrico, ¿cierto? Me permite generar una imagen más completa de la patología, porque esto finalmente es solamente un corte, no es una compresión completa de la enfermedad. Y lo que me va a aparecer en el reporte específico, o cuando me tiran B-scan grandes, me va a decir cuál corte corresponde del radial, me va a dar un resumen de las tomas y la que el evaluador consideró era la más llamativa, la que daba más información. Entonces, hagamos un ejercicio. Entonces, interfaz intramacular. Entonces, yo puedo decir que tengo una patología de la interfaz retiniana, vitreoretiniana, generando un síndrome de tracción vitreomacular. Además de eso, tengo una línea hiperreflectiva en la interfaz vitreoretiniana. Entonces, puedo decir que tengo una membrana hiperretiniana. Y nos vamos a ir a las capas internas y externas. Tengo además esa tracción está dando un levantamiento del EPR con una tracción de las capas externas, perdón, y puedo decir además tengo quistes en las capas internas. Entonces miren que si yo llevo un orden, es menos probable que se me salten patologías. Y esta reconstrucción corresponde a esa enfermedad, a esa tracción. Y miren que nos muestra dónde está adherido ese vítreo y con tecnologías nuevas como el TowerPy podemos ver de dónde incluso coger esa membrana epiretiana cuando vaya a cirugía. Entonces no se les olvide la anatomía normal y miren este caso. Entonces, hay una pérdida de anatomía macular normal, tengo unas capas externas que están preservadas, tengo un levantamiento del EPR de contenido heterogéneo con fluido o líquido subretiniano, ¿cierto? Entonces, en orden siempre. Interfase de la vitreoretiniana. Tengo una membrana epirretiniana que me está causando una pérdida de la anatomía macular, en este caso foveal, generando un agujero lamelar con separación o esquisis de las capas externas con preservación de las capas internas. Probablemente este paciente tiene muy buena visión. Entonces, mire que seguimos un orden, no hay que dar un diagnóstico, pero la descripción es lo suficientemente completa para que quien reciba el examen y está sospechando una enfermedad pueda hablar de un diagnóstico, o ustedes cuando lo reciban, si lo recibieron sin lectura o lo quieren interpretar simplemente. Entonces, miren, este relacionado con
con la toma del resumen del cirrus. Entonces miren que tengo un adelgazamiento perifoveal, que también se ve en los colores fríos de la descripción topográfica, y veo acá una pérdida de las capas externas con una depresión de las mismas que respeta el espacio foveal y compromete el espacio perifoveal. Este paciente es un paciente consumidor de antipalúdicos y tiene pues una toxicidad retiniana por cloroquina. Entonces, esto fue lo que nos va a tirar el examen. Este es un reporte de un Topcon y este es un reporte de un Cirrus. Entonces tienen que tener en cuenta que pueden tener diferentes tipos de reportes, pero todos tienen en resumen algo muy similar. Y no se olviden de la multimodalidad. Si sospechan una enfermedad que requiere más imágenes, úsenlas. Tenemos fotos, tenemos angiografía, tenemos autofluorescencia. Miren este paciente, 22 años, masculino, 3 días de baja visión, 20/20/20/80. Y al examen físico se le veía una uveitis anterior sin dilatar. Se dilató y se vio esta lesión con estas lesiones. Miren la angiografía del Optos de la clínica, cómo demuestra esa vasculitis periférica, una lesión hiperreflectiva, con bordes hiperreflectivos y un nervio hiperreflectivo, perdón, y bordes hiperreflectivos de la lesión. Y el OCT, a nivel macular, no tiene mayor alteración, pero tengo unos focos hiperreflectivos flotantes en cavidad vítrea, con estos signos o estos acúmulos hiperreflectivos en la interfase que son signos de uveitis, y cuando se le hace el OCT de nervio, miren el engrosamiento que tiene de ese nervio por encima de todas las bases normativas, y terminó siendo pues una chororetinitis por toxoplasma con afectación ya del nervio óptico. Entonces miren las imágenes multimodales como son de importantes: angiografía, foto y OCT de nervio y mácula. Acá tenemos 65 años diabético, 20/30/20/20, 25 años de diabetes, vino a una consulta de control cardiovascular, se recibió en la consulta, se le vio unas hemorragias intrarretinianas en todos los cuadrantes, y por allá se le alcanzó a ver estas imágenes que lo hacían uno sospechar de neovasos y isquemia de capa de fibras. Entonces le mandé un OCT, en el OCT no se vio mayor cosa, incluso en los cortes del ONFAS, pero miren la angiografía, como tiene esa isquemia periférica, esos microneurismas y esa neovascularización retiniana con fuga. Es decir, tenía una retinopatía diabética proliferativa que requiere tratamiento. Pero nos falta un poco del angio-CT, y es que el angio-CT nos permite ver otras cosas. Con los angioanalytics nos permite ver las densidades vasculares, el índice de flujo, la zona vascular foveal, qué tamaño tiene, y nos permite también hacer eso en cada uno de los plexos que vimos en la explicación de cómo interpretar y segmentar estos exámenes. ¿Eso para qué nos sirve? Tiene muchas funcionalidades. Podemos tener análisis de progresión. Ya con la inteligencia artificial hay equipos que lo hacen de manera automática. Claramente es importante alimentar de datos y enseñarle a estas inteligencias artificiales a cómo hacerlo, pero miren cómo en diabetes mellitus y en oclusiones nos permite evaluar progresiones de zonas de perfusión y de densidad vascular. También la segmentación nos permite ver dónde está esa membrana neovascular para poderla clasificar como tipo 1 cuando está bajo el EPR, tipo 2 cuando lo pasa, o tipo 3 cuando se genera a partir de los plexos vasculares, que ya puede tener diferentes estadios, pero tampoco es el objetivo, y nos permite ver los patrones de las membranas neovasculares. Miren cómo se ven de bonitas esas membranas en el angio-CT, y nos permite ver si es en abanico de mar, si es en medusa, si no es definida, si está incluso activa o inactiva. Estos halos hiporreflectivos alrededor de las membranas nos sugieren que haya presencia de líquido. Y miren cómo, relacionando las imágenes multimodales como angiografía, OCT, angio-CT con el overflow, podemos diagnosticar patologías
o membranas activas o inactivas. Aquí hay una tipo 2, que la segmentación nos permite ver que está invadiendo desde la corocapilaris la retina avascular, que aquí no debería haber nada, recuerden. Aquí podemos ver un paciente que había sido tratado como una central serosa con OCT normal, le hicieron angio-CT y se descubrió esta membrana que venía desde la corocapilaris. Y aquí les traigo un resumen para que le tomen pantallazo de las formas en que podemos tener imágenes de actividad o de quiescencia o de sugerencia de actividad o quiescencia de las membranas neovasculares a partir del angio-CT. Y también recuerden que segmenta, es lo más importante. Entonces tenemos que ver que se correlacione con la segmentación. Miren acá cómo esta segmentación se correlaciona con esta neovascularización retiniana que tenemos por diabetes. Y cómo esta imagen que está acá arriba está segmentada externa, entonces no veo nada, pero si me voy a la segmentación de la retina externa y de la arteria capilaris, voy a ver una membrana neovascular, que acá se ve más claramente. Y como las distorsiones anatómicas por diferentes patologías, en este caso una enfermedad traccional por diabetes, también se pueden ver en el ONFAS con la alteración de la distribución normal de los vasos. Y la mayor limitante de este examen son los artefactos. Cada vez son menores por las capacidades de corrección de los equipos, pero lo que más puede pasar es de movimiento, donde interpretamos amputación de vasos cuando realmente no es por eso, sino que el paciente se movió en una toma y se reconstruye ya donde no venía, que son como estos que hay acá. Puedo ver líneas hiperreflectivas que no son patologías, puedo ver una línea hiperreflectiva que corresponde a un parpadeo y puedo ver amputación de vasos que no corresponden. Pero miren ahora los equipos cómo pueden pasar de esto y corregirlo automáticamente a esto. Entonces hay que estar bien pendientes. Están las bandas que pueden ser por parpadeo del paciente por movimientos sacádicos y está cualquier error que corresponda a una mala segmentación. Miren aquí cómo estaba de manera automática y no se perciben aquí los aneurismas, los microaneurismas. Si lo segmento bien, de manera manual, por ahora, acá se va a ver corregida la segmentación y se hacen más evidentes las patologías. Y es así como miren, por ejemplo, cómo la segmentación puede cambiar imágenes y por eso es importante que pidan que les señalen la segmentación en el examen para ustedes poder evaluar de manera completa el examen del paciente y correcta. Y puedo tener imágenes de proyección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este vaso grande del superficial no corresponde al profundo, pero miren que es igual. Y lo que hace el equipo es que la vuelve como una sombra. Y entonces se llama como un oscuramiento vascular secundario, pero no es que no haya flujo. Entonces siempre hay que comparar las tres tomas. Miren, por ejemplo, acá, ¿cierto? Esta imagen no debe estar acá, pero el equipo la muestra ahí, entonces tienen que conocer los errores de segmentación para que no vayan a pasar con diagnósticos falsos. Nos permite evaluar la zona vascular foveal, pero la limitación que tiene es que aún no es estándar de oro, tenemos ausencia aún de muchas bases normativas y le dificulta mucho la segmentación en ojos enfermos, en pacientes que no fijan, de baja visión, es donde es más difícil. Por eso, si ustedes tienen una duda, vayan con el doctor que toma la imagen o pidan que le segmente si se puede manualmente, porque de manera automática lanzan errores y los flujos lentos por debajo del umbral del equipo van a dar falsos negativos de patologías, por ejemplo, membranas neovasculares con flujo lento. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Marcos, súper chévere tu conferencia, muy detallada y muy a la anatomía, a las partes básicas, que siempre cuesta entender un poco todo esto, tecnología que ha ido cada vez avanzando y la parte de la segmentación creo que es la primera vez que la entiendo. Muchas gracias. Con Por todo ahí el gusto. dicen que felicitaciones, que muchos abrazos de John Jairo Aristizábal,
también escribe Liliana Todas Zuluaga, felicitaciones, los muchas gracias profes, por acompañarme. todos los profes, todos los profes. Se les extraña mucho, pero prontamente estaremos por allá. Y claro, si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede decir por el chat o puede abrir su micrófono para que la haga. Todos están felicitándote mucho. Entonces, también te extrañamos. Necesitamos eh, una persona con tan bonita personalidad y con tan buenas capacidades también como oftalmólogo y ya como retinólogo. Muchísimas gracias, por allá los espero a todos para seguir aprendiendo. Bueno, por acá nos generan preguntas. Igual recuerden que esta conferencia va a quedar más o menos 2 o 3 semanas también en la página de YouTube para que repasemos. Y si cualquier otra interrogante o algo, me lo pueden hacer a mí. Yo directamente se lo hago llegar a Marcos. Y muchas gracias por todos. ¿Cuál es la página de YouTube de la clínica? Es directamente de la página de la Clínica San Diego y va a estar montada ahí más o menos en 2 a 3 semanas. Y ahí están las conferencias de todas las sesiones de ECOS, que es la ecuación continua y que generalmente estamos haciendo más o menos 2 a 3 conferencias mensuales. Muchas gracias entonces a todos, que estén muy bien y muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Chao.